Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido, has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habíais trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti. Un texto muy largo para explicarlo todo, así que solo algunas pinceladas, pocas.
Recordemos que estos textos de estos domingos se utilizaban, son de los más antiguos que tenemos en cuanto a esta estructuración de poner estas lecturas en los domingos de Cuaresma. Esto viene ya de los padres de la Iglesia que aprovechaban estos domingos para preparar a los catecúmenos, o sea, aquellos que se preparaban al bautismo, que eran adultos y que se bautizarían la noche de Pascua. Y el domingo de hoy servía para ir preparando también este bautismo, y que de hecho nos sirve a todos. Y hay toda una serie de pequeñas características. Bueno, primero sabéis bien que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Jesús es judío, aunque sea galileo, judío de religión. Galileo, bueno, Jesús es judío porque nació en Judea, en Belén, pero le llaman el Galileo porque tiene acento galileo, habiendo vivido la mayor parte de su vida en Galilea, o sea, en Nazaret. Pero entre Galilea y Judea, por en medio se pasa por Samaria, o Samaria, es igual. Cada idioma tiene lo suyo. Y es curioso porque los samaritanos eran como una especie de secta de herejes. Desde hacía muchos siglos se habían empezado a separar. Después de la muerte de David, cuando Salomón hace su templo, ellos hacen otro templo diferente. Empiezan a estar, aunque todavía en teoría están juntos en una misma fe, pero ya empiezan a separarse poco a poco. Y ya a partir del destierro de Babilonia ya están totalmente separados. Ellos, los samaritanos, sí son de origen judío, pero ya separados de los judíos, tienen el Pentateuco, esos primeros 5 libros de la Biblia, pero solo esos, no tienen ya los profetas, y sobre todo los últimos profetas, aunque algunos profetas de los primeros sí que ellos habían creído en ellos, y por eso creían en el Mesías que tenía que venir. Y hay esta conversación que además se agrava porque en público y sin otros testigos no se podía hablar a nivel popular. Era de mala educación, mal visto que un hombre hablase con una mujer desconocida. Y así lo hace en este pozo, en el pozo de Jacob, donde empiezan las promesas o donde continúan las promesas hechas a Dios, a Jacob. Allí es él el que pide agua y empieza esa conversación extraña. Jesús se muestra como el agua viva. Él es el agua viva. Quien beba de ese agua no tendrá más sed. Habla a nivel espiritual, como es lógico. Va mostrando que Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y para mostrarlo, lo primero que hace, al estilo que después copiará el Padre Pío y también hará Él, que es ver los pecados de aquella que está delante. Ven, tráeme a tu marido. No tengo marido, es cierto. 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso yo recuerdo cuando era pequeño. Decíamos, uy, 5 maridos. Y ahora resulta que tiene uno más. Eso hoy en día no pasa, es imposible. Y ahora vemos que es lo más normal del mundo, que gente joven no ha tenido 5, sino hasta 10 y 12. Ya no le llaman maridos, ahora se junta con uno, después con el otro y así, al estilo de la samaritana. Es el pecado cuando no hay la gracia. El pecado hace perder el horizonte y no entender muchas cosas, que son cosas en el fondo propias de la humanidad purificada por la gracia de Dios. Cuando se pierde la gracia de Dios, todo es posible. Todo el mal entra y no nos damos ni cuenta. Y vivimos en Dios pensando que vivimos felices y bien, y no es verdad. Él se lo dice, 5 has tenido y este no es tu marido. Es curioso, me hace dicho el mal que he hecho. Y de esta forma la convence de que realmente Él es el Mesías. Y lo primero que hace cuando uno se convierte, lo primero que harán, por ejemplo, Andrés y Juan, cuando conocen a Jesús, se van a sus hermanos
a presentarles a Jesús, hemos conocido el Mesías. También dirán, y aquí es lo mismo, no será él el Mesías. Y la gente creyó por la predicación de esta mujer. Y después por las mismas palabras de Jesús cuando van a encontrar a Jesús. Él, el agua viva. Nosotros recibimos esta agua viva en el bautismo. Nosotros nos alimentamos de esa agua viva en cada misa, con su palabra, la palabra que es también alimento y bebida espiritual, y de una forma única y extraordinaria, con la Eucaristía, que es presencia real y substancial de Cristo, alimento real para cada uno de nosotros en cada misa. Pero ¿qué se nos pide? Alejarnos del pecado. Por eso todo eso es también preparación al sacramento de la penitencia, darnos cuenta de nuestros pecados, aborrecerlos, para poder estar en comunión con Cristo y recibir la gracia que nos llevará a una vida aquí digna y después a la vida eterna.